¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan todos ustedes muy buenos días, queridos alumnos del primer año de secundaria. Esperando de todo corazón que estén todos muy bien por ahí por casita. Vamos a comenzar nuestro tema del día de hoy y vamos a hablar sobre el pronombre y su clasificación. Vamos a conocer el día de hoy los diferentes tipos de pronombres, tomando en cuenta que este reemplaza al sustantivo, pero a la vez nos puede dar alguna idea alterna con respecto a la distancia, a la pertenencia, a la cantidad exacta o a la cantidad inexacta del mismo. Pues bien, sin más que decir, tengan todos ustedes muy buenos días. Hagamos una remembranza de lo que son los pronombres. En sí, según el criterio semántico, el pronombre tiene un significado ocasional. ¿Por qué razón? Dependiendo de cómo lo utilicemos, va a reemplazar el nombre de las personas gramaticales. Según el criterio morfológico, el pronombre es una palabra variable, pues presenta accidentes gramaticales. En este caso, el pronombre presenta tres accidentes gramaticales. Presenta género, presenta persona y presenta número. El más importante, persona, tomando en cuenta las tres personas gramaticales, primera, segunda y tercera. Los diferentes tipos de pronombres los tenemos en la pantalla. Tenemos en primer lugar al pronombre llamado personal. Es aquel que reemplaza a cualquiera de las tres personas gramaticales. En este caso está constituido por los pronombres ya sean objetivos o subjetivos, dependiendo de la función que cumpla este dentro de una oración. Luego tenemos a los pronombres demostrativos. Todo pronombre demostrativo, en primer lugar, es una palabra que reemplaza a un ser. Y en segundo lugar, más allá de reemplazarlo, nos va a dar una idea de distancia con respecto a la persona que habla, en este caso, a mí. Los pronombres demostrativos más conocidos son este, ese y aquel, tanto en masculino como en femenino y en singular y en plural. Ejemplos como esta no vino ayer en relación a, vamos a suponer, a María o a Marita o a Elena y decimos esta no vino ayer. Lo que está haciendo la palabra esta en primer lugar está reemplazando el nombre de una de estas personas. Por lo tanto, es un pronombre y a la vez está señalando una idea de distancia. En este caso nos está dando una idea de cercanía con relación a la persona que habla, o sea, a mí. Los pronombres posesivos son aquellos, uno, que reemplazan al sustantivo nombre y dos, agregado a ello, que nos dan una idea de pertenencia o posesión con relación a la persona que habla, o sea, a mí. Los pronombres posesivos más conocidos son mío, mía, tuyo, tuya, suyo, suya, tanto en masculino como en femenino y en singular y en plural. Ejemplos como esa casa es mía, ¿no? Lo trajo todo para mí, ¿ya? O eh, los suyos se perdieron en el camino, ¿no? En relación a suyos, que podrían ser los juguetes, que podrían ser los papeles, ¿no? O cualquier otro sustantivo que está reemplazándose por este pronombre, pero a la vez está dando una idea de pertenencia, ¿no? Con relación a la tercera persona gramatical, suyos. Luego tenemos a los pronombres llamados personales, perdón, numerales. Los pronombres numerales, uno, en primer lugar, reemplazan al nombre o sujeto y segundo, nos van a dar una idea de cantidad conocida. ¿Ok? Una idea de cantidad conocida. Recordemos un poquito que los numerales se clasifican en cinco grupos. Tenemos a los cardinales, que señalan cantidad exacta: 2, 3, 5, 20, 100, 150, 200, 1000, 2020, ¿no? Los ordinales, que señalan orden: primero, segundo, tercero, quinto, décimo, quinto,
¿no? Los múltiplos que señalan multiplicación de la unidad, por ejemplo, doble, triple, cuádruple. Los partitivos que dan idea de división de la unidad, ¿no? Mitad, un cuarto, un tercio. Y los partitivos que dan idea de división de la unidad. A esto agregarle los también llamados distributivos, que dan idea de repartición en partes iguales. Los más conocidos son cada, ¿no? Cada, por ejemplo, y sendos, ¿no? Vamos a hacer algunos ejemplos ya de numerales. Fue al mercado y solo compró dos. ¿Dos qué? No lo nombra. Y si no lo nombra, lo está reemplazando. Podrían ser dos tarros de leche, podría ser dos paquetes de fideos, o podría ser de repente dos mandarinas, ¿no? Entonces lo que estamos haciendo aquí es reemplazar el nombre de estos objetos, pero a la vez estamos señalando una idea de cantidad exacta. ¿Ok? Otro ejemplo, ¿no? Juan llegó primero. ¿Primero qué dice? No, está en todo caso reemplazando a un sustantivo. Está hablando del lugar o la posición en que llegó. ¿Ok? Luego tenemos, por ejemplo, pidió doble, pero solo recibió un plato. Eh, la palabra doble está refiriéndose a dos platos, ¿sí? Dos porciones en un solo plato. ¿No? Está reemplazando el nombre de porción, pero a la vez está dando idea de multiplicación. Por lo tanto, es un adjetivo numeral múltiplo. Otro ejemplo podría ser, ¿no? En cuanto a distributivo, podría ser, eh, no, en cuanto pues a partitivo, podría ser, recibió solo un cuarto, ¿no? Un cuarto. ¿Un cuarto de qué? Dice. Ah, podría ser un cuarto de arroz, un cuarto de azúcar, un cuarto de pollo, ¿no? Qué rico, ¿no? Un cuarto de pollo. Entonces, lo que estamos haciendo es reemplazar el nombre, pero a la vez agregarle una idea de cantidad, ¿no? Una idea de orden, tal vez una idea de multiplicación, tal vez una idea de división de la unidad, o simplemente una idea de cantidad conocida, cantidad exacta. Luego tenemos a los pronombres indefinidos, ¿no? Como todo indefinido nos da una idea, a diferencia de los numerales, una idea de cantidad inexacta o vaga, o a un ser que se desconoce su existencia, dice. ¿Ya? Algunos conocidos, algunos, poco, mucho, bastante, ciertos, nadie, ¿no? Ningún, ninguno, etcétera. En el ejemplo dice, ninguno llegó temprano al aula. Ese ninguno está en función de pronombre porque está reemplazando a algún alumno, ¿no? Entonces es un pronombre indefinido porque a la vez da una idea de cantidad inexacta. Luego tenemos en conjunto a los pronombres interrogativos y a los pronombres exclamativos. ¿Qué son estos en primer lugar? No, uno, son palabras que reemplazan al sustantivo, pero a la vez me van a dar una idea básica de pregunta o interrogación y una idea de exclamación. A estos tipos de pronombres que están aquí en fila, hay que aplicarle lo que se denomina una tilde, pero una tilde enfática. ¿Por qué razón? Porque a nivel de la escritura tenemos que resaltar la fuerza de voz que tienen estas palabras con respecto a las que no las tienen, que vendrían a ser los relativos. Y ahorita voy a explicar qué cosas son los relativos. Estos pronombres, tanto exclamativos como interrogativos, van a formar parte, van a encabezar oraciones interrogativas y oraciones exclamativas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos el ejemplo, ¿qué pasó ayer? ¿No? Ese tonito de voz, ese énfasis que le hago al momento de la entonación, eh, es porque está en función de una palabra que se llama pronombre, ¿ya? Y que está en modo interrogativo. ¿Por qué lo hiciste? ¿Cuánto te costó? ¿Cuál es el problema? ¿Cuáles son
las razones de tu renuncia, ¿no? Entonces, ese énfasis en el lado ortográfico eh, requiere de una tilde, una rayita oblicua, ¿ya? Una rayita oblicua. A esa tilde se le llama tilde enfática. Por lo tanto, todos los pronombres interrogativos y exclamativos van a llevar esa tilde llamada enfática. Y finalmente tenemos a los pronombres relativos. Viene de relacionarse, ¿no? Sí, efectivamente, todos los pronombres relativos son aquellas palabras que van a reemplazar a un nombre, ¿ya? O a un sustantivo que ya se ha dicho con anticipación o que se sobreentiende quién es, ¿no? Los pronombres relativos son los mismos o la gran mayoría de pronombres exclamativos, pero en este caso, ¿en función de qué? En función de relativos, ya no en función de pregunta o exclamación, por lo tanto, no llevan la llamada tilde enfática, ¿no? Por ejemplo, el hombre, el hombre de quien te hablé, el hombre de quien te hablé, ese quien no está en función de pregunta. Yo no he dicho, el hombre de quien te hablé, no, yo no he dicho eso. El hombre de quien te hablé es más o menos como una respuesta, ¿no? Si esto funciona como pregunta o exclamación, esto podría ser, vamos a suponer, como respuesta. Pero más allá de ello, ese quién es un pronombre. ¿Y a quién está reemplazando? Está reemplazando al hombre al cual hace referencia. El hombre de quien te hablé. ¿Quién es quién? El hombre, ¿no? Entonces, ese quién está cumpliendo la función de pronombre relativo porque se relaciona con el nombre ya que se ha anticipado a este. Entonces, esos son todos los pronombres existentes dentro del castellano nuestro. Ahora pasamos a algunos ejemplos. En el caso del pronombre demostrativo, tenemos un grupo de ejercicios que tú puedes desarrollar. Por ejemplo, ¿no? En el ejercicio B, ¿no? Dice, pues bien, quédate con este. Uno, no hay ningún sustantivo al costado. Entonces no está en función de adjetivo. Al contrario, está reemplazando al sustantivo, por lo tanto es un pronombre, ¿no? Vamos a suponer que tenemos a Juan al costado y yo le digo a María, pues bien, quédate con este, ¿no? Suena pues a desprecio. A estos pronombres demostrativos se les conoce también con el nombre de despectivos porque señalan desprecio, ¿ya? Entonces, este se refiere pues a Juan. Entonces está en función de pronombre. ¿Qué tipo de pronombre? Demostrativo. ¿Por qué? Porque nos da una idea de distancia. En este caso, idea de cercanía. Luego tenemos un grupo de ejercicios para reconocer a los pronombres posesivos, que son aquellos que nos dan una idea de pertenencia. ¿Ok? En el ejemplo. Vamos a hacer el ejemplo de la alternativa C. Al egoísta no le interesa nuestros asuntos. Ok, aquí hay una palabra que nos da idea de pertenencia, pero ojo, está acompañando asuntos y asuntos es un sustantivo, por lo tanto esto es un adjetivo y nosotros lo que queremos hallar son pronombres. Seguimos, ni los tuyos, ¿tuyos qué? Ah, muy bien, tuyos hace referencia a asuntos, entonces es un pronombre. Ni los suyos, otro pronombre posesivo. ¿Por qué razón? Porque está reemplazando a el sustantivo asuntos. Entonces está cumpliendo las funciones de un pronombre, la de reemplazar a un sustantivo. ¿Y con qué propósito, con qué fin? Para no cometer la famosa redundancia o repetición. Luego tenemos reconocimiento de pronombres indefinidos. Recordemos que los indefinidos nos dan idea de cantidad inexacta. ¿Ok? Entonces vamos a trabajar la alternativa B. Muchos son los que asistieron a esa hora de la tarde. ¿Muchos qué? Claro, puede ser, se puede interpretar como muchos jóvenes, ¿no? Muchos artistas, muchos docentes. Entonces está en función de reemplazar sustantivos y a la vez nos da una idea de cantidad inexacta, una idea de cantidad vaga. Estamos ante un pronombre, claro, efectivamente, es un pronombre indefinido. Muy bien. Pocos
son los que se quedaron. De igual forma, aquí también hay otro pronombre. Da una idea de cantidad vaga, cantidad inexacta, y a la vez está reemplazando a un grupo de sustantivos. Luego tenemos una lista también de ejercicios para poder reconocer a los pronombres numerales, ¿no? Vamos a reconocer, por ejemplo, en la letra F. En el centro quedaron ambos. Ah, efectivamente, no hay sustantivo, simplemente dice ambos. ¿A quién se refiere? Puede ser personas. Está reemplazando al nombre de Juan y vamos a suponer Miguel. Los está reemplazando, ¿ya? Pero a la vez está señalando una idea de qué? De distribución. Sí, de distribución. Entonces, es un pronombre numeral, ¿no? Un pronombre numeral. ¿De qué tipo? Pronombre numeral distributivo. Distributivo, efectivamente. Y fue una lucha titánica pro la supremacía. ¿Ok? Seguimos. Para terminar con un grupo de ejercicios de reconocimiento de pronombres relativos. Y aquí vamos a hacer un paréntesis para poder reconocer algunos pronombres relativos. ¿Ok? Bien. La mujer que yo quiero no necesita bañarse todos los días en agua bendita. Bien, la mujer que yo quiero. Este que no está en función de pregunta ni de exclamación. Está en función de relacionarse con el sustantivo que se antepone, mujer. Por lo tanto, el que está refiriéndose a la mujer. A eso se denomina pronombre relativo. Es una palabra que reemplaza un sustantivo y que va a ir después del mismo o del que se sobreentiende a quién se refiere. Eso es un pronombre relativo. A ver, vamos con la D. He pasado por la casa en donde vivimos tú y yo. Donde no está en función de pregunta ni de exclamación. Muy por el contrario, este donde se refiere a quién? A la casa. Hace referencia a la casa. Entonces es un pronombre relativo. ¿Ok? Y los pronombres enfáticos que son exclusivamente para formular oraciones interrogativas y exclamativas. Toma en cuenta que las oraciones interrogativas no necesariamente llevan signo de interrogación. Por eso es que existen dos tipos de oraciones interrogativas, las directas y las indirectas. Las directas son aquellas que están encabezadas por un pronombre interrogativo, por ejemplo aquí. Y las indirectas son aquellos que no necesita de un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque la pregunta no la hace el signo, sino la hace la actitud del hablante. ¿Qué cosa es la actitud del hablante? La forma como nosotros vamos a expresar nuestras oraciones, tomando en cuenta qué cosa queremos informar. ¿Ok? Entonces, ellos ignoran quién, ¿no? Pregunta, será, y también qué, en función de pregunta, hombre es ese del cual me hablas. Entonces, tanto quién como qué está en función de pregunta. Son pronombres interrogativos. Por lo tanto, habrá que colocarle la famosa tilde enfática para poder darle el énfasis o fuerza a estas palabras. Bien, chicos, espero de que haya sido de su agrado y hayan podido entender mucho mejor el tema del pronombre, que es muy importante, y su clasificación, para poder ir mejorando paulatinamente nuestros conocimientos con respecto, pues, a la normativa de nuestro castellano. Conmigo será en otra oportunidad. Cuídense mucho. Hasta luego.